Ucrania esperó con paciencia y, cuando llegó el momento, desmanteló la red desde dentro con una rapidez casi inmediata. A la 1:37 de la madrugada, en las afueras de Kiev, la oscuridad se rompió de forma abrupta. Sin previo aviso, misiles de crucero rusos de calibre pesado, cada uno con un coste aproximado de $1 millón, fueron lanzados desde un submarino en el Mar Negro y avanzaron tierra adentro a gran velocidad. Las defensas ucranianas reaccionaron de forma coordinada y automática. Primero entraron en acción los lanzadores Buk M1 capturados, valorados en unos $20 millones. Después, los sistemas de interceptación S-400, con un coste estimado de $500 millones por unidad, iluminaron el cielo con trayectorias violentas. Las explosiones se superpusieron. Las ondas de choque recorrieron el terreno. Aquello no fue un bombardeo convencional, fue una ignición deliberada. En cuestión de segundos, la calma desapareció y comenzó una nueva fase del conflicto. Los ecos de las explosiones sobre Kiev apenas se habían disipado cuando Ucrania respondió. Mientras los últimos interceptores se extinguían en el cielo nocturno, las órdenes de lanzamiento se transmitieron a través de puestos de mando ocultos. Desde emplazamientos encubiertos cerca del río Dnieper, cientos de drones kamikaze y UAV de ataque FPV, cada uno con un coste inferior a los $20,000, despegaron hacia la oscuridad. Volaban bajo, en muchos casos a menos de 45 metros sobre el agua, siguiendo los meandros del río, las líneas eléctricas y la cobertura forestal, esquivando el radar como si fueran insectos en medio de una tormenta. El enjambre no era caótico por accidente, era un desorden calculado. Los motores zumbaban a velocidades de entre 60 y 80 millas por hora, dispersándose para saturar sensores y cerrándose de nuevo al cruzar la frontera. Las pantallas de radar rusas se llenaron de interferencias. Los operadores perseguían contactos que no se comportaban como aeronaves convencionales. Y entonces llegó el segundo golpe, desde mucho más atrás del frente. Misiles ATACMS, valorados en alrededor de $1 millón cada uno, se encendieron y avanzaron a casi Mach 3, cubriendo cientos de kilómetros en cuestión de minutos. Sus objetivos estaban cerca de Rostov, al amanecer. Plataformas de helicópteros, depósitos de combustible y almacenes de misiles que sostenían el eje sur ruso. Casi al mismo tiempo, cohetes HIMARS, con un coste aproximado de $150,000 por unidad, siguieron el ataque, cosiendo zonas de impacto a lo largo de carreteras de acceso y áreas de concentración logística. El momento fue implacable. Mientras las defensas rusas se concentraban en los drones de bajo vuelo, baratos, numerosos y prescindibles, los ATACMS atravesaron los huecos del sistema defensivo. El fuego se propagó. Explosiones secundarias recorrieron hangares y depósitos. Palas de helicópteros y restos metálicos salieron despedidos por el aire. Desde los centros de mando ucranianos, las transmisiones de los drones confirmaban los daños en tiempo real. Lo que desde fuera podía parecer improvisado estaba en realidad estrictamente coreografiado. Primero el enjambre, después la precisión. La logística rusa quedó paralizada. El apoyo aéreo se desvaneció. Las comunicaciones de mando comenzaron a retrasarse y a fallar. Mientras tanto, el conflicto entraba en su fase terrestre con toda su intensidad. A través de campos abiertos y líneas de árboles destrozadas, las columnas blindadas ucranianas avanzaron con decisión. A la cabeza se encontraban los Leopard 2 y los Challenger 2, máquinas de combate de decenas de toneladas cuyo valor reflejaba no solo su coste, sino su papel estratégico. Sus motores rugían mientras los blindados avanzaban, torretas en constante movimiento, tripulaciones completamente concentradas. Detrás de ellos, vehículos blindados de transporte empujaban a la infantería hacia adelante. Por delante, pequeños robots de desminado y apertura de brechas se deslizaban entre alambres y trincheras, detonando cargas y despejando rutas que habrían ralentizado cualquier avance humano. En cuestión de minutos, los corredores quedaron abiertos. Los tanques aceleraron hasta casi 50 kilómetros por hora, disparando en movimiento. Rusia respondió con contundencia. Los T-90M emergieron desde posiciones defensivas y dispararon munición perforante desde más de 2 kilómetros de distancia. Cada impacto hacía temblar el suelo.
Sobre el campo de batalla, cazas Su-35 rusos descendieron a baja altura, cruzando el frente a escasos metros del terreno, lanzando cohetes y fuego de cañón para frenar el avance. El enfrentamiento se volvió brutal. Las tripulaciones de los Leopard disparaban proyectiles de tungsteno en movimiento, atravesando blindajes rusos en destellos violentos. Los Challenger absorbían impactos cercanos y continuaban avanzando, su protección resistiendo el castigo. Equipos de infantería desmontaron para desplegar misiles antitanque Javelin, destruyendo vehículos ocultos entre la vegetación. Sobre sus cabezas, drones ucranianos proporcionaban datos de objetivos en tiempo real. Los sistemas de guerra electrónica rusos intentaron interferir, saturando el espectro. Algunas señales se perdieron, algunos drones cayeron, pero los suficientes permanecieron operativos. El aire se llenó de humo, fuego y acero destrozado. Las distancias se redujeron a pocos metros. Los tanques intercambiaban disparos a quemarropa. Algunas tripulaciones abandonaron sus vehículos, otras siguieron adelante. Cuando el fuego disminuyó, la línea del frente se había desplazado. Ucrania había avanzado más de lo previsto. El terreno estaba devastado, pero la ruptura se mantenía. El enfrentamiento terrestre era solo una parte del conflicto. Sobre Rostov, el cielo se convirtió en un segundo frente de batalla. Mientras los blindados ucranianos avanzaban contra las fuerzas rusas, el estruendo de los motores a reacción atravesó el amanecer. 2 escuadrones ucranianos, compuestos por MiG-29 y Su-27, ascendieron en formación, sus siluetas recortadas contra la luz temprana del día. Desde el este, los Su-35 rusos entraron en escena con fuerza, dejando estelas brillantes en el horizonte. El choque fue inmediato. Ráfagas de cañón cruzaron el aire cuando proyectiles de 30 milímetros pasaron silbando a escasos metros de las cabinas. Los pilotos maniobraban con brusquedad, soportando fuerzas G que los presionaban contra sus asientos. Misiles IM-120 AMRAAM fueron lanzados por los aviones ucranianos, respondidos al instante por misiles R-77 rusos, ambos avanzando de frente a velocidades cercanas a Mach 4. Cada detonación iluminaba las nubes y las ondas de choque se propagaban sobre la ciudad. Un Su-27 fue alcanzado y comenzó a girar sin control. El piloto logró eyectarse segundos antes de que el aparato se estrellara en terrenos agrícolas a las afueras de la ciudad. Pero la respuesta ucraniana no se hizo esperar. Un MiG-29 fijó como objetivo a un Su-35 que volaba demasiado bajo. El AMRAAM impactó de lleno en el fuselaje. El caza ruso desapareció en una bola de fuego, con restos cayendo sobre los suburbios de Rostov. El impacto fue inmediato, no solo en el campo de batalla, sino en la narrativa interna rusa. La destrucción de uno de sus cazas más avanzados rompía la imagen de invulnerabilidad tecnológica. Mientras el combate aéreo continuaba, el ruido era ensordecedor. Civiles observaban desde balcones, teléfonos móviles en alto, grabando estelas luminosas y trazadoras que cruzaban el cielo. Para ellos, la guerra había dejado de ser un concepto lejano. Estaba ocurriendo literalmente sobre sus cabezas. Sin embargo, el combate aéreo tenía un objetivo estratégico más amplio. Cada minuto que los pilotos ucranianos mantenían ocupados a los Su-35 rusos, habría espacio aéreo para los enjambres de drones lanzados horas antes. Volando bajo y sin ser detectados, esos UAV continuaban su avance hacia el norte, evitando radares y dirigiéndose a depósitos de combustible e infraestructuras industriales en el interior de Rusia. Cuando los misiles se agotaron y los aviones supervivientes se retiraron, el equilibrio había cambiado. Ucrania había perdido aeronaves, pero Rusia había perdido algo más difícil de reemplazar, la percepción de dominio aéreo sobre su propio territorio. Por primera vez, el cielo de Rostov estaba marcado por restos en caída, y el camino quedaba despejado para la siguiente fase de la ofensiva. Con los cielos aún iluminados por los restos del combate, Ucrania desplazó el foco más al este. A medianoche, nuevas coordenadas aparecieron en las pantallas de mando ucranianas. Ryazan, un nodo crítico de reservas de combustible y munición que sostenía el frente ruso. Si Rostov era el escudo, Ryazan era la arteria principal. Cortarla significaba debilitar directamente la conexión con Moscú.
El ataque comenzó con fuerza abrumadora. Baterías HIMARS, ocultas entre líneas de árboles, lanzaron salvas de cohetes guiados por GPS, dejando arcos luminosos en la noche. Minutos después, misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos, atravesaron el cielo a casi Mach 3, recorriendo más de 280 kilómetros en cuestión de minutos. Sus ojivas impactaron depósitos de combustible con una fuerza sísmica, generando columnas de fuego de cientos de metros de altura. Las explosiones secundarias sacudieron el terreno al detonar reservas de munición de artillería, pero el ataque no se basaba únicamente en potencia de fuego. Era una operación en capas. Vehículos ucranianos de guerra electrónica entraron en acción, bloqueando radios rusas y alterando enlaces satelitales. Órdenes emitidas desde Moscú nunca llegaron a las unidades del frente. Durante minutos críticos, los mandos rusos quedaron aislados, sin capacidad de coordinación. En ese vacío operativo, la ofensiva terrestre avanzó. Robots de orugas, bajos y casi silenciosos, se infiltraron entre campos minados y trincheras. Con cargas precisas, eliminaron obstáculos y abrieron brechas en las defensas. Instantes después, los Leopard 2A6 irrumpieron por esos corredores, motores rugiendo, cañones disparando contra lo que quedaba de las posiciones rusas. Al amanecer, la situación era inequívoca. Columnas de humo se elevaban sobre Riazán. Los depósitos de combustible ardían, los almacenes de munición estaban destruidos, las líneas rusas aparecían fragmentadas y las comunicaciones severamente dañadas. Para Ucrania, aquel momento marcaba un punto de inflexión. El muro defensivo que protegía Moscú comenzaba a resquebrajarse. El corredor hacia la capital rusa nunca había estado tan expuesto. Las llamas aún ardían sobre Ryazán cuando se inició la siguiente fase de la operación. A las 3:48 de la madrugada, operadores en Kiev observaban cómo nuevas oleadas de UAV de largo alcance, de mayor tamaño que cualquiera empleado hasta ese momento, penetraban en la zona de defensa aérea de Moscú, avanzaban desde múltiples direcciones, desde el norte siguiendo el curso del Volga, desde el oeste a través de valles bajos, desde el este rozando la cobertura de los árboles. Para los radares no eran más que ruido de fondo, para Moscú se convirtieron en una tormenta. Las defensas de la capital reaccionaron de inmediato. Sistemas Pantsir S-1 instalados en azoteas dispararon ráfagas de trazadoras hacia el cielo, mientras las baterías S-400 situadas en el perímetro lanzaban interceptores a velocidad supersónica. Durante unos instantes, el perfil urbano quedó iluminado por explosiones y estelas, un espectáculo letal sobre una ciudad de más de 12 millones de habitantes que dormía ajena a lo que se avecinaba. Pero la saturación era total. Por cada UAV derribado, otros dos atravesaban las brechas. Algunos se lanzaron contra refinerías en las afueras de la ciudad, detonando en bolas de fuego que se elevaban cientos de metros. Otros impactaron almacenes de munición, provocando explosiones que sacudieron edificios a kilómetros de distancia. El pánico se propagó con rapidez. Los aeropuertos de Vnukovo y Domodedovo suspendieron operaciones. Vuelos en aproximación fueron desviados en pleno aire. Las autopistas de acceso a la capital se cerraron con controles de seguridad. Las sirenas resonaron en distritos cercanos al Kremlin, donde residentes grababan restos en llamas desde sus balcones, con voces temblorosas. La guerra que durante meses habían percibido como lejana había llegado, de forma inequívoca, a sus propios tejados. Al amanecer, la capital, hasta entonces considerada intocable, mostraba signos evidentes de conmoción. Columnas de humo negro se elevaban en el cielo. El tráfico estaba paralizado. Los servicios de emergencia se desplazaban de un incendio a otro. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las defensas de Moscú habían sido atravesadas de forma significativa. La sensación de seguridad había desaparecido. El núcleo del poder ruso quedaba expuesto. Cuando el humo aún ascendía desde los depósitos incendiados en la periferia, la última oleada de drones inició su aproximación.
Esta vez, los objetivos no eran infraestructuras logísticas. El rumbo estaba fijado directamente hacia el corazón simbólico de la ciudad, los emblemas visibles del poder y la riqueza. A las 4:12 de la madrugada, un UAV logró atravesar la última capa defensiva, volando a apenas 60 metros sobre las calles antes de ascender bruscamente. Su objetivo se alzaba ante él, la Torre Evolution, la estructura de cristal retorcido que domina el distrito financiero de Moscú. Segundos después, la noche se quebró. Una explosión ensordecedora atravesó varias plantas del edificio, arrancando fachadas de vidrio. Las llamas se extendieron por la superficie curva mientras fragmentos caían sobre las calles. La onda expansiva hizo vibrar ventanas a varias manzanas de distancia. Para los ciudadanos de Moscú, el mensaje fue inmediato y claro. No se trataba de un ataque periférico, ni de una instalación remota. Era el centro mismo de la capital bajo fuego. El conflicto había entrado en casa, y con ello, una certeza se imponía. Ya no existían zonas completamente seguras dentro de Rusia. El incendio en la Torre Evolution representó algo más que daños materiales. Marcó un punto de inflexión estratégico. Ucrania había atravesado las defensas rusas desde Rostov hasta Moscú, golpeando uno de los símbolos más visibles del poder estatal. La narrativa de invulnerabilidad se desmoronó. Moscú se vio obligada a retirar sistemas defensivos del frente para proteger su propio territorio. En medio del caos, soldados ucranianos auxiliaron a combatientes rusos heridos entre los escombros, un gesto que subrayaba que incluso en la guerra más tecnológica, la dimensión humana no desaparece. Sobre el perfil urbano de Moscú, el humo se elevaba lentamente mientras un dron solitario se perdía entre las nubes. El conflicto, evidentemente, estaba lejos de concluir. Sin embargo, en cuestión de minutos, una fase había terminado. Morteros rusos seguían disparando, pero lo hacían a ciegas. Un nodo de radar había quedado fuera de servicio. Las unidades de misiles buscaban coordenadas alternativas que nunca llegaron. La red de mando había sido neutralizada desde dentro. Mientras las defensas de Moscú continuaban rastreando el cielo en busca de nuevas amenazas, la verdadera penetración ya estaba en marcha bajo tierra, avanzando, cortando, abriendo paso. Explosiones sacudían bóvedas de fibra óptica bajo Lubianka, mientras operadores ucranianos aseguraban niveles subterráneos clave. Al mismo tiempo, una nueva acción se desarrollaba en el aire, rápida, ruidosa y deslumbrante. Desde corredores de aproximación a gran altitud cerca de la frontera bielorrusa, 2 cazas Su-27 ucranianos descendieron hasta ras de suelo al entrar en el espacio aéreo de Moscú, aprovechando puntos ciegos térmicos y los vacíos dejados por el apagón de sensores. Su misión era clara: neutralizar la vigilancia aérea y abrir un pasillo para nuevas oleadas de drones aún en camino. Sus primeros objetivos fueron drones de reconocimiento Orlan 10, que patrullaban a unos 400 metros de altura tratando de localizar activos terrestres ucranianos. Los Su-27 fijaron los blancos por infrarrojos y dispersaron la formación en segundos. Uno de los aparatos perdió el control, dejando una estela de humo negro antes de estrellarse contra la cúpula dorada del Teatro Bolshoi. Rusia no cedió el control del espacio aéreo sin respuesta. Aunque no se lanzaron cazas adicionales, el centro urbano se iluminó con defensas de corto alcance, cañones Su-23 montados en azoteas, sistemas Pantsir ocultos en aparcamientos y equipos portátiles de defensa aérea desplegados en edificios residenciales abrieron fuego. A escasos metros del suelo, el perfil de la ciudad se transformó en un entramado de fogonazos y trazadoras, una señal inequívoca de que la guerra había alcanzado su núcleo más simbólico.